Buenos días, hermanos. Bueno, qué barbaridad. A veces eso es una bendición y a veces es un tormento. Porque normalmente también, pues claro, en la predicación uno se enardece y al final mis nietos dicen, ¿por qué chillas? Y yo la verdad es que no me puedo ver predicando porque también me pregunto, ¿y por qué chillaré? Pero bueno, es un beneficio de todos aquellos que hemos conocido al Señor, de tener más de una casa. Hay quien tiene una casa en el campo, otra en el bosque, otra en la playa, y lo tienen para disfrute. Vamos a ver algo de eso hoy. Pero nosotros tenemos un hogar en todos los lugares donde se encontramos a nuestros hermanos. Y eso es lo que me pasa hoy, ¿no? Vengo de mi casa a mi casa, porque lo que encuentro aquí no son solamente familias, sino son hermanos en el Señor. Y en esa comunión y en esa certeza es que hoy vamos a meditar en el capítulo 33 de Génesis, porque hay una cosa muy extraña en este capítulo, hay una cosa que normalmente no encontramos. Es el capítulo 33 de Génesis. Dice así la palabra del Señor. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios me ha dado, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas y ellas, sus niños se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron, y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente, que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, mi señor sabe que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas. Si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo y yo iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padan Aram, y acampó delante de la ciudad, y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas. Y erigió allí un altar, y lo llamó el Elohe, Israel, Dios, el Dios de Israel, es la traducción.
Hay algo aquí en este texto que es auténticamente sorprendente. Se juntan dos hermanos que han sido desde el nacimiento antagonistas. Estaban en el seno de su madre y estaban peleándose los dos niños. Salió primero un brazo, una pelea horrible. Posteriormente, todos conocemos la historia. Jacob, por medio de engaños y aconsejado por su madre, arrebató la bendición de Isaac, la bendición que venía desde Abraham. Y se juntan después de un tiempo, sobre todo por parte de Jacob, lleno de sospechas, lleno de miedo. ¿Qué pasará con mi hermano? Un hermano que siempre ha sido físicamente superior a mí, que ha sido siempre un cazador, que ha sido alguien al que yo profundamente en lo íntimo he admirado en cuanto a su determinación, en cuanto a su fuerza. ¿Qué hará conmigo? Y se juntan y uno tiene la previsión de que va a haber allí chispas. Y no las hay, sino hay un acuerdo. Hay un acuerdo entre los dos. Los dos dicen lo mismo. Versículo 9. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío. Estoy satisfecho. Tengo de todo. Tengo todo lo que necesito. No hacen falta regalos, hermano mío. Tengo suficiente. Y en eso coincide con Jacob. Dice el versículo 11: acepta de ruego mi presente que he traído, porque Dios me ha hecho merced y todo lo que hay aquí es mío. No me falta nada. Tengo de todo. Estoy satisfecho con lo que tengo. Caray. Nosotros que vivimos siempre en la insatisfacción, nosotros siempre tenemos algo que nos falta. Aquí encontramos dos hermanos que lo primero que esperas es que surja una pelea, un antagonismo, y los dos están de acuerdo en que tienen todo lo que necesitan. Pero uno y otro lo hacen desde dos puntos de vista totalmente distintos. Y eso es lo que va a ser objeto de observación, de meditación en esta mañana. Conocemos la historia de Esaú y de Jacob. Cómo ellos nacieron. ¿Quién es el que nació primero? Nació primero Esaú. Salió de su madre primeramente Esaú y después salió Jacob. Él era el primogénito. Él era el primer hijo de Isaac. Era, por tanto, el receptor de la herencia, de la bendición que en Abraham Dios prometió a toda su descendencia. Pero vamos a ver que efectivamente esa afirmación que Esaú hace respecto de la satisfacción de tenerlo todo está basada en cuál es su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál era la naturaleza de Esaú? Nos dice la palabra del Señor, no nos lo dice en el Antiguo Testamento, nos lo dice en el Antiguo Testamento, nos lo dice en el Nuevo Testamento. Nos dice Hebreos 12:16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Nos dice la palabra del Señor que antes de ser decepcionado por el engaño de su madre y de su hermano, nos dice Génesis 26, 34 y 35, y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Fueron amargura para el espíritu de Isaac y de Rebeca, porque desde el principio se manifestó en él un corazón profano, un corazón ajeno a valorar las cosas que venían del Señor. Y bueno, la venta de la primogenitura por un cocido que su hermano hizo
es lo que certifica qué es lo que había en el corazón de él. Pero es que después de que efectivamente él hubiera vendido la primogenitura, y dentro de la amargura de ver, porque en el primer momento lo vivió como una amargura de ver cómo había perdido la promesa, la herencia de la bendición de Dios, nos dice la palabra del Señor que más que mantenerse en un arrepentimiento profundo delante del Señor, en una petición de perdón hacia el Señor, nos dice Génesis 28, 69, y ve Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, como él ya había hecho, como además él ya sabía que el Señor había ordenado para mantener la línea de la bendición dada a Abraham. No tomes mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Eso lo vio Esaú. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que no le gusta al Señor? ¿Eso es lo que a ti te preocupa? Pues mira, yo voy a coger una mujer, además de las que ya tengo, una mujer de Canaán. Ese era el espíritu de Esaú. Ha pasado mucho tiempo. Esaú nadie le niega, y la palabra del Señor también nos lo dice. Era alguien intrépido, valiente, capaz. Tenía fortaleza, era un gran cazador. El caso es que él prospera. Y pasan los años. El Señor a Jacob le dice, mira, has huido de la tierra que yo prometí a tus padres, pero vuelve a ella porque yo estaré contigo y yo te bendeciré. Jacob obedece, pero obedece lleno de miedo, lleno de terror. Allí se va a encontrar a su hermano. Y comienza una especie de teatro horrible. Si leemos el capítulo 32, que es una cosa buena que podríamos hacer esta semana, leer el capítulo 32, veremos cómo él prepara toda una serie de regalos inmensos, grandiosos de ganado, y empieza a enviarlos por delante de él con siervos. 1, 2, 3 y hasta 4 comitivas de ganado. Todo como regalo para Esaú. Es más, cuando ese texto nos lo dice, cuando ya ve que Esaú se acerca, reparte a su familia. Y con eso nos manifiesta quién era Jacob también. Jacob no era ni mucho menos perfecto. Nos dice el texto que primero prepara una comitiva en la que, en primer lugar, están las siervas y los hijos de las siervas. No tenemos tiempo en esta ocasión de poder ver por qué era eso así, cómo es que había tenido hijos de las siervas. Primero los hijos que menos quiero. Primero los menos legítimos. Después los de Lea, la mujer que nunca he querido. La mujer que me dieron obligatoriamente. Y por último, la mujer que realmente quiero y al hijo que venero. Jacob no era perfecto. Y va al encuentro de Esaú a la espera de la furia de él. Y solamente va porque efectivamente el Señor le ha dicho, vuelve a tu tierra, vuelve a la tierra que yo he prometido a tus padres y a ti y a tu descendencia, porque yo estaré contigo, yo te bendeciré. Y se encuentra el hermano, que en vez de estar odiándolo,
que en vez de estar recibiéndolo con violencia, dice el versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y ambos lloraron. Y Esaú le dijo, ¿qué te propones? Versículo 8, con todos estos grupos que he encontrado. Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Nos dice el texto además que, alzando los ojos, versículo 1, alzando Jacob sus ojos, miró y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Esaú venía a su encuentro, pero venía a su encuentro con 400 hombres. Hemos de entender que hombres venían silbando, hombre, pues vendían armados, ¿no? Era como una especie de escolta. Lo que se veía era realmente amenazante. Pero en cambio la actitud de Esaú, yo no sé si era realmente violenta al principio, pero al ver lo que ve, se conmueve su corazón. Se conmueve con su corazón, pero ¿con qué? ¿Con qué núcleo de verdad? ¿Qué hay en el corazón de Esaú? Ostras, mira, un regalo. Primero dice que le envía ovejas con carneros, luego le envía, va viendo. ¿Esta era la bendición que yo he perdido? ¿Esta era la bendición por la que tanto lloré? ¿Esta es la bendición? Pero si yo tengo más, si tengo suficiente, yo con mis manos he conseguido todo lo que quiero. Estoy satisfecho con lo que tengo. Hay que ver por cuántas cosas, por qué cosa, por qué poca cosa yo pené. Eso es lo que hay en el corazón de Esaú. Y nos lo certifica el Nuevo Testamento. Dice, tenía Esaú un corazón profano. Es más, desprecia, en realidad está despreciando lo que... Pero Jacob, ¿para qué me das a mí regalos? Si no me hacen falta, tengo yo todo lo que necesito. Pero además hay un profundo desprecio con respecto a la situación en la que hace evidente Jacob con respecto a Esaú. Ese sometimiento le dice el versículo 8, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. No, hombre, no, Jacob. No hay en mí ninguna amargura. He conseguido todo lo que tenía que conseguir. No me hace falta nada de ti. Hay un profundo desprecio con respecto a, no solamente, hay como una certificación de que realmente está en lo cierto. Y es el otro el que tiene miedo. Y además es un miedo que está constantemente en todo el capítulo. Porque en principio Esaú le dice, oye, mira, yo avanzaré hacia mi casa y te dejo a todos los soldados, 400, a todos estos hombres que vayan contigo. Y yo, no, hombre, no, Jacob, no te preocupes. Ya iré yo solo. No hace falta. Dice, bueno, vale, pues me quedo yo contigo. Hombre, pero ¿no ves que esta gente no camina rápido? Vamos a la velocidad de los niños, vamos a la velocidad del ganado que está recientemente parido, se me van a morir la mitad de los animales, tira tú. Y dice, bueno, pues ya vendrás. Y al final Jacob no va donde va él, se va a Siquem y compra la tierra. Esaú ha olvidado cuál es la fuente de su bendición. No solamente tiene una actitud profana con respecto al Señor, no solamente no reconoce la autoridad de Dios, no solamente desprecia, sino que además olvida que toda la bendición que tiene proviene de Dios. Porque así la palabra de Dios nos lo dice. Dice Génesis 27, 38 al 41, cuando él llega
con ese animal que ha cazado para cocinárselo a su padre. Y su padre le dice, pero si yo ya he dado la bendición a alguien que creía que eras tú. Y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó su voz Esaú y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu bendición en grosuras de la tierra, en prosperidad terrenal. Y del rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, por tu fuerza vivirás, ya que has despreciado a Dios, vivirás de tu fuerza. Y a tu hermano servirás toda tu vida. Pero sucederá que cuando te fortalezcas, te descargarás de su yugo, de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y entonces, cuando ya no esté mi padre, yo mataré a mi hermano. Eso fue al principio. Esaú ha olvidado que efectivamente recibió la bendición de Dios a través de su padre, y que toda esa prosperidad no es atribuible a él, sino a la bendición que había recibido de Dios. Y sin embargo, ahí tenemos a Jacob, escogido por Dios, como veremos más adelante, temeroso, desconfiado, dubitativo delante de Esaú. Y ahí tenemos a Esaú, como dirían los catalans, cufoi, orgulloso, totalmente tranquilo. ¿Y cuántas veces hemos visto eso? ¿Cuántas veces en nuestra vida estamos en relación con el Señor? Luchamos en la intimidad siendo conscientes de que nuestra comunión con el Señor no es todo lo íntima, todo lo acercada de lo que debiera ser. Y vivimos nuestra vida muchas veces acompañada de la angustia. Y en cambio vemos en nuestro trabajo, en cambio vemos en este mundo a la gente que está entregada a la maldad y están tranquilos. Hay como una prosperidad en el que no tiene en cuenta al Señor y una tranquilidad y una confianza que para nosotros es inaudita. ¿Cómo pueden vivir tranquilos sin tener a Dios? Y esa es la vivencia que tenía el salmista, el que escribió el Salmo 73. En cuanto a mí, dice Salmo 73, versículos del 2 al 6, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque he de reconocer que tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte. ¿Cómo es posible que no vivan como yo vivía, amargado delante de la realidad de la muerte? Pues su vigor, al menos desde afuera, parece entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Ahora vemos a alguien, ¿no? Dice, si yo hubiera armado lo que ha armado Putin, yo no viviría, no dormiría. Y ahí lo tienes. Y además escuchas y dices, pero hay que ver cómo retuerce la verdad diciendo la mentira, pero además, al menos en apariencia, en una completa tranquilidad, está más fresco que una lechuga y está... Pero ¿cómo pueden vivir así? He aquí, dice el versículo 12, estos impíos, sin ser turbados del mundo, encima alcanzan grandes riquezas. ¿Cómo es posible? Es solamente en el versículo 17 que el salmista dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en desfiladeros, en asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia.
Es solamente en la lógica del Señor que nosotros nos damos cuenta que toda esa arrogancia en realidad es vanidad, es mentira, es falso. Y podemos leer en Abdías, que Abdías es un profeta de un solo capítulo, solamente tiene un capítulo. Pero Abdías tiene como único tema explicar lo que le va a pasar a la descendencia de Esaú, que son los edomitas. Dice, visión de Abdías. Dios el Señor ha dicho así en cuanto a Edom, a los descendientes de Esaú. Hemos oído pregón del Señor y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido, el Señor lo ha abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Y nos dice el mismo capítulo, el mismo día nos dice el por qué eso va a ser así, por qué va a venir el juicio de Dios con respecto a la descendencia de Esaú. Por la injuria de tu hermano Jacob, se te cubrirá de vergüenza y serás cortado para siempre. Porque es verdad, la descendencia de Jacob, cuando cayó Judá, lo hizo, el Señor le hizo caer a Judá, castigando su infidelidad. Pero entonces los de Edom no solamente estuvieron presentes en toda esa tortura y en todo ese ataque que hicieron a Judá, sino que además colaboraron con ellos para destruir a la descendencia de Jacob. Y a veces nos engañamos con respecto a este mundo. El mundo tiene su discurso, el mundo tiene un sistema de explicación. Nadie hace barbaridades en el vacío. Ni Hitler las hizo. Tiene incluso un libro, Mi lucha, en la que justifica locamente, pero justifica todos los hechos posteriores. Y se apoya, en cuanto a la filosofía, en el superhombre de Nietzsche. En la música se apoya también en el Anillo de los Nibelungos, ¿cómo se llamaba este hombre? El autor musical no recuerdo, de Wagner. En cuanto a la ciencia, se apoya en la supervivencia del más fuerte con respecto al débil. Nadie hace maldades sin buscar una argumentación. Una argumentación engañosa, mentirosa. Pero al final están engañando. Y muchas veces se nos presenta ese mundo con todo ese discurso y lamentablemente muchas veces nuestros adolescentes lo compran. Porque desde luego no está manifestando toda la podredumbre y la verdad de la miseria que hay en su corazón y en su mente. Y a veces tenemos la tentación de pensar de que ¿cómo es que están tan tranquilos? Vamos a ver al otro hermano, vamos a ver a Jacob. Jacob dice, todo lo que hay aquí es mío. Pero bueno, esa no es la frase entera. Mientras su hermano ha dicho, suficiente tengo yo, he conseguido todo lo que necesitaba, él dice en el versículo 11, porque Dios me ha hecho merced, y todo lo que hay aquí es mío. Podría parecernos que la frase tiene el mismo significado que en el caso de Esaú. Pero en cambio, la frase de inicio ya nos marca cuál es el corazón de Jacob. Dios me ha hecho merced. Dios sabe, Jacob sabe que todo lo que tiene no proviene de su virtud,
Si analizamos toda la vida de Jacob, nos damos cuenta que la mentira, el engaño, la trampa, siempre estuvieron por en medio de su proyecto de vida. Sabe que no es por su perfección que el Señor le ha bendecido. Él reconoce que todo lo que tiene no viene de su justicia, no viene de aquello que podría ser atribuible a él, sino por la gracia de Dios. Dios me ha hecho merced. Y me ha hecho merced, es más, no solamente no proviene de mí, sino me ha hecho merced sin merecerlo. Por eso es una merced. Si no, me estaría el Señor retribuyendo aquello que yo merezco. No merezco nada y el Señor me lo ha dado. ¿Y en base a qué? Hay un día en que la mujer de Isaac está embarazada. Y empieza a ver que efectivamente ese embarazo es extraño. Hay una lucha entre ellos, hay una lucha entre los dos bebés. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo? Y fue a consultar al Señor. Y le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu seno, 2 realidades hay en tu seno. Hay una representación de aquellos que se salvan por la gracia y de aquellos que se condenan por haber despreciado a Dios. Y eso está ahí. Es la historia de la humanidad. Hay quien acepta al Señor, hay quien lo rechaza. Y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esto que está, digamos, escrito como en poesía, en Romanos 9:13, al apóstol Pablo nos lo desvela con toda claridad. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Jacob sabe que toda su bienaventuranza, que toda su prosperidad, que toda su bendición proceden de una y exclusiva cosa, nada que dependa de él, sino como resultado de una elección hecha por Dios, una elección soberana y llena de gracia. A Jacob amé. No hay nada absolutamente de lo que tiene Jacob y de lo que es consciente de que en base a ello no tiene absolutamente ninguna necesidad, no solamente lo que se ve, sino todo es suyo, como un regalo y como una merced por parte de Dios. Y eso es lo que nos enseña la palabra de Dios a nosotros como hijos de Dios. En 1 de Pedro 2, capítulo 9, en esa revelación ya más perfecta que encontramos en el Nuevo Testamento, se nos dice, mas vosotros sois linaje escogido. No había nada en vosotros que os hiciera diferentes de Esaú. No había nada en vosotros que os hiciera diferente de los profanos. No había nada en vosotros que os hiciera diferentes y preeminentes con respecto al resto. Todo obedece a una decisión soberana del Señor. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jacob es consciente de su insuficiencia, de su imperfección, incluso de sus pecados. Es consciente de que todo lo que tiene en realidad no se lo merece, sino que depende única y exclusivamente de la gracia de Dios, de la labor, del hecho soberano de que Dios lo haya escogido a él. Y delante de esa constatación, delante además de decirse la verdad, ¿qué pasa con Jacob? Que tiene miedo. Está yendo por obediencia a la tierra donde el Señor le ha dicho, ve, no hay problema, ve, yo estaré contigo.
pero lo hace con miedo, lo hace con remordimientos. Se pone en la piel de Esaú y se da cuenta de que efectivamente Esaú tiene motivos para estar enfadado, para tener ocio hacia él. Pero el Señor le ha dicho: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Y es que hay una cosa que muchas veces nosotros no percibimos con la fuerza que la debiéramos valorar, con el agradecimiento, con la gratitud que debiéramos dar. Jacob es un hijo de Dios, es un creyente, y en base a la sangre de Cristo, que vendrá mucho más tarde, es un hijo de Dios, pero que no tiene toda la información que nosotros tenemos. Es un hijo de Dios del antiguo pacto. Y hay una cosa que nos aclara Hebreos que pasaba en el antiguo pacto. Iban todos los creyentes, iban todos los hijos de Dios, todos aquellos que formaban parte del pueblo de Israel, iban al templo y cumplían con sus sacrificios. Y cuando salían, los más sensibles aún pensaban: ¿qué habré hecho mal? Porque si nos leemos el Levítico nos damos cuenta que está lleno todo de una liturgia en la que cualquier error ya efectivamente no hace que el sacrificio sea el correcto. Pero es que además no solamente es lo habré hecho bien, sino vale, ya he sido perdonado, pero es que de aquí a la puerta puedo pensar 1000 cosas y otra vez estar en pecado. Y nos dice la propia palabra de Dios que la mala conciencia era inherente al antiguo pacto. ¿Recordáis lo que se nos dice que hacía Job cada día, que al día siguiente de que sus hijos hubieran hecho una fiesta? Dice: se lo habrán pasado bien, ve a saber qué. Y hacía sacrificio por si acaso tú. Porque era un sin vivir. Quedaba clarísimo. Y eso es lo que efectivamente el Levítico nos traslada constantemente. Seréis santos porque yo soy santo. Y si no hay santidad en vosotros, no hay posibilidad de que haya entre nosotros comunión. Y bueno, y todos y cada uno de los procesos de los sacrificios, todos y cada uno de las purificaciones rituales que se tenían que hacer, dejaban en evidencia de que esto es un sinvivir. Es que el pecado se mete por cualquier resquicio. Incluso se decía: oye, si pones en una vasija que sea de barro, un agua que sea contaminado, no vale con echar el agua y limpiar la vasija. No, tira la vasija. ¿Pero por qué? Es que es porosa. Y el agua contaminada puede haber pasado a la vasija. Que sin vivir. Así es como vivía Jacob. Él sabía que era escogido de Dios, pero todavía no era consciente hasta qué punto la gracia de Dios le cubría, hasta qué punto lo que el Señor le dice: vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien, era real y absolutamente la verdad. Hebreos nos lo dice, Hebreos 10, 19, 22. ¿Cuál es la realidad en nuestro nuevo pacto? Ese que vivimos nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, teniendo el sacrificio perfecto en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en el Hijo mismo de Dios, el unigénito del Padre, que ha venido a sacrificarse por nuestros pecados, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora en el nuevo pacto nosotros podemos vivir libres de la pena que efectivamente es justo que hubiera recaído sobre nosotros, porque en la sangre de Cristo hemos sido perdonados. ¿Lo sentimos así?
¿O vivimos como Jacob, como un creyente del antiguo pacto, dudoso de que nuestro innegable pecado está constantemente separándonos de Dios? La realidad del nuevo pacto es la que nos dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 32, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Los escogidos de Dios. ¿Quién los acusará? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ya no se trata de nuestro pecado, se trata de su amor, se trata de su fidelidad, como hemos cantado anteriormente. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? Angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Por qué no vivimos el perdón de Dios constantemente de manera liberadora? Una de las palabras que constantemente el Señor decía a sus discípulos una vez resucitado es: paz a vosotros. Paz a vosotros. ¿Por qué tantas veces vivimos agitados en esta vida? El Señor nos dice: mirad vuestro corazón. En esta actitud de los dos hermanos nos dice: ¿qué es lo que hay en vosotros de profano? ¿En qué estáis basando vuestra vida? ¿En la seguridad de vuestros ahorros? ¿En la perspectiva halagüeña que os da vuestro puesto de trabajo? ¿A la situación desahogada de vuestras deudas? ¿A todo aquello que habéis conquistado efectivamente por el legítimo trabajo que habéis hecho? ¿O realmente estáis descansando en el Señor? ¿Os estáis dando cuenta de que en realidad lo tengo todo? Lo tengo todo en Cristo Jesús. No hay nada ni nadie que me pueda apartar del amor de Dios, que ya lo ha demostrado entregando a su propio Hijo, lo más querido para Él, en favor mío. La palabra del Señor en esta mañana nos llama a descubrir en nosotros las sombras del corazón profano que todavía mantenemos muchas veces en nuestro corazón. Y a la vez nos llama a despertar en nosotros el nuevo corazón que el Señor, por la obra de Cristo, ha instalado en nosotros. Un corazón que le ama, un corazón que responde a su palabra en obediencia. Y todo eso en base a una elección. Todo eso en base a la voluntad amorosa de Dios hacia nosotros. ¿Nos puede extrañar que Jacob dijera: todo lo que hay aquí es mío? ¿Estaba exagerando? Sin saberlo, estaba diciendo una verdad teológica terrible. Todo lo que ves aquí es mío. Es la tierra prometida. Y es un anticipo porque en aquel momento, el momento de la revelación, él estaba en lo correcto al decir: todo lo que ves es mío, porque también la tierra era suya en virtud de la promesa. Pero nosotros sabemos cuál era el alcance de la promesa. Cristo es nuestro. Cristo ha sido regalado por el Padre en favor nuestro. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todas las cosas? Todo lo que necesitamos, todo aquello que pueda ser para nuestro bien, es nuestro en Cristo Jesús. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Mantiene áreas
profanas o confía realmente en Dios? O hay hoy un comentario que nos envía el pastor de nuestra iglesia, que es de John Stott, ¿no? Y en uno de los comentarios que hoy lo he estado leyendo antes de entrar, que un director de un sanatorio mental de Londres decía: hay muchos de los internos en el manicomio, en el sanatorio mental que yo dirijo, que podrían ser perfectamente dados de alta. Ya no hay ninguna enfermedad. Solamente necesitarían sentirse perdonados. No sentirse culpables, no sentirse efectivamente todavía bajo el yugo de sus propios errores, por los reproches, por los remordimientos, por la culpa. Somos conscientes que el Señor nos ha librado de toda culpa, que el Señor nos ha perdonado total y absolutamente en la sangre de Cristo. Solamente cuando nos demos cuenta de ello, podremos exclamar con el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 1, 3-5, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No es fácil, tanto por nuestra mente, por nuestros prejuicios, por el viejo hombre que nos acompañará durante toda la vida hasta que vayamos a la casa celestial, pero además por el mundo en el que estamos, que constantemente nos está poniendo en dinámicas totalmente contrarias a lo que es la voluntad de Dios, y por Satanás, que está también interesado en que nosotros desviemos nuestra mente y nuestro corazón de lo que es realmente nuclear en nuestra vida. No es fácil, pero el Señor nos dice: mi paz sea con vosotros. No hay nada que esté pendiente, porque mi muerte, mi sangre, mi obra está limpiando totalmente vuestro camino. No hay nada que podáis necesitar que no se os sea dado, porque se os ha dado lo mayor, a Cristo mismo. Que el Señor nos ayude a que realmente en nuestra vida podamos desbrozar, porque es una labor constante, es que es diario. Esa es nuestra lucha, esa es la lucha de la santificación. Sacando de nosotros todo pensamiento, luchando, arrastrando, sacando todo pensamiento que se levanta contra la voluntad, el sometimiento a la voluntad de Dios. Y nos dice además el apóstol Pablo: y en esto pensad, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es de buen nombre. Que el Señor nos ayude para poder llevar adelante esta lucha y poder disfrutar realmente de la paz de Dios, y que arranque de nosotros cualquier raíz de corazón profano que pueda todavía mantenerse en nuestra mente y en nuestro corazón. Que el Señor nos bendiga.